Amigos y hermanos, tenga cada uno una cordial bienvenida a Conectados con el Cielo, su canal donde tratamos de estudiar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y sean todos bienvenidos, muy buenos días. Y como siempre, antes de continuar o antes de meternos en el estudio de cada día, como cada uno lo hacemos, vamos a tener una corta oración para invocar la presencia del Espíritu Santo en este estudio. Si es que con reverencia, ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos para tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, nos das un día más, Señor, para poder cumplir con tu voluntad en esta tierra. Ahora, Padre, queremos invocar, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, se haga presente en este momento, Padre, para que podamos estudiar tu palabra, para que podamos ser instruidos a través de tus consejos, Señor, a través de estas palabras, Señor, que dejaste en la Biblia para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en nuestro deseo, Padre. Bendice a aquellos, Señor, que están atentos siempre a estudiar a través de estos videos, a través de estos estudios, Señor, que hacemos. Bendícelo, Señor, cada uno, Señor, según su necesidad, en sus problemas, Padre. Tú sabes que en todo momento, Padre, Satanás está queriéndonos hacer caer. Y, Señor, pues, con la ayuda de tu Santo Espíritu, podremos ser más que vencedores. Acompáñanos, Señor, lo suplicamos en Jesús. Amén. Bien, continuamos con el estudio y llegamos ya a la última lección del libro de Efesios. Esa carta que Pablo escribió a los Efesios. Llegamos a la lección número 14 ya. Lección número 14, titulada esta lección para esta semana, Efesios en el corazón. Así se titula la lección de esta semana. Y para hoy domingo, 24 de septiembre, estaremos estudiando el tema Somos benditos en Cristo Jesús. Bien, cada uno de nosotros sabemos que en Cristo Jesús podemos o somos bendecidos, ¿verdad? Somos benditos. Y como decía la oración hace un ratito, hemos llegado al final del estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Ya vimos todo lo que Pablo, todos los consejos, todas esas instrucciones, todos esos recordatorios que Pablo hace. Y hay una pregunta que con esta comienzo para el estudio de hoy. ¿Qué verdades importantes contenidas en Efesios deberían seguir moldeando nuestra vida como creyentes? Una pregunta con la cual podríamos finalizar nuestro estudio de esta semana o de este trimestre, perdón. ¿Qué verdades importantes que aprendimos durante este trimestre están contenidas en el libro de Efesios? ¿Qué verdades deberían seguir moldeando nuestras vidas como creyentes? Y es que vamos a continuar durante esta semana. Vamos a continuar sacando ahí unas lecciones de esta carta que Pablo escribió a los Efesios, ¿verdad? Y con esta última lección, con esta lección número 14, vamos también a sacar conclusiones de todo lo que Pablo les escribió. Y eso será durante esta semana. Pero para el día de hoy vamos a hacer un breve análisis de Efesios capítulo 1, el primer capítulo de la carta que Pablo escribió a los Efesios. Y el autor de la lección hace referencia
a que alguien comparó Efesios como esas montañas de los Alpes, ¿verdad? Con los Alpes del Nuevo Testamento. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Verdad? Se refiere a que los Alpes es un lugar de los más altos del mundo, eh, y estar en un lugar de los más altos en la Tierra, pues eso nos invita a tener una vista panorámica muy impresionante, ¿verdad? Podemos ver en todo a nuestro alrededor. Entonces, la carta de Pablo, según el autor, ¿verdad? O según el autor, alguien escribió y comparó al libro de Efesios con los Alpes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que Pablo eh, ahora pues nos guía a través del estudio del capítulo 1 como un primer ascenso a los Alpes, ¿verdad? Donde vamos, como ya les dije, podemos tener en los lugares altos, podemos tener una vista asombrosa desde esa cumbre. Bien, eh, pero de acuerdo al tema de esta semana, eh, se hace una pregunta que dice, ¿qué deberíamos atesorar en nuestros corazones? ¿Qué deberíamos atesorar en nuestros corazones? Y la respuesta no es tan difícil de comprender, ¿verdad? No es tan difícil, es sencilla de comprender. Lo que debemos atesorar en nuestro corazón es los 10 mandamientos, los consejos y las promesas de Dios presentes en su palabra, eh, que Pablo menciona en esta carta a los Efesios, ¿verdad? Eso es lo que debemos atesorar en nuestros corazones. No está muy complicado, ¿verdad? Dice, lo que debemos atesorar es los mandamientos, los consejos y las promesas de Dios presentes en su palabra, ¿verdad? Debemos llevar el mensaje de Efesios en nuestra vida. Un mensaje un mensaje que hace Pablo a los Efesios en estos 6 capítulos que estudiamos durante este trimestre. Es un mensaje general, escrito para cualquier tiempo, para cualquier época de la humanidad, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo nos entrega en el libro de Efesios. Recordemos que en cada alma hay dos poderes que siempre están en lucha procurando ganar la victoria. En cada alma hay dos poderes. Siempre hay dos poderes. Por un lado, está Satanás dirigiendo por medio de la incredulidad del cristiano, ¿verdad? Con lo cual pretende alejarnos de Cristo Jesús, alejarnos de nuestro Creador. Eso es por un lado, ¿verdad? Por un lado está Satanás, ¿verdad? Que por medio de la incredulidad quiere alejarnos de Cristo Jesús, ¿verdad? Y por el otro lado está la fe, esa fe que es guiada por Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y quién es el consumador y el autor de esta fe? El mismo Cristo Jesús. Él nos guía. Y si Él es el consumador y es el autor de la fe, entonces todo va a estar bien de nuestro lado. Es un conflicto cósmico, lo dijimos durante muchas lecciones, durante muchos estudios de este trimestre. Dijimos que es un conflicto cósmico que no se detiene en ningún momento. Y ya lo dice la Biblia, eh, que nuestro adversario, el león, el diablo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? O sea, el diablo nunca descansa, siempre está pendiente de nuestras debilidades o donde nosotros flaqueamos para poder atacarnos, ¿verdad? Entonces, el conflicto cósmico nunca se detiene, no se detiene en ningún momento. Al final, la postre, ¿verdad? De todo esto, habrá un vencedor. ¿Y quién será ese vencedor? Esa es la pregunta. ¿Quién será ese vencedor? Si tenemos dos poderes en el alma de cada uno de nosotros,
Tenemos dos poderes que están en una lucha constante, procurando vencer. ¿Quién será el vencedor entonces? Ya vimos, por un lado es Satanás y por el otro lado es Cristo Jesús. ¿Quién será el vencedor? Bueno, esa decisión está en cada uno de nosotros. Esa es la decisión que está en cada uno de nosotros. Todos, eso sí, todos, y cuando digo todos, o sea, me refiero a todos en este mundo. No habrá ni una persona, ni una persona, no habrá ni una persona que se quede sin tomar parte en esta batalla. Todos tienen que tomar parte en esta batalla, ya sea peleando de un lado o peleando del otro lado. Y recordemos que en este conflicto no hay tregua. Ya lo dijimos anteriormente, el diablo no descansa, no hay tregua y se nos urge, se nos apremia, se nos apura, se nos apresura a prepararnos para esta acción. Todo eso lo hace ver Pablo en esta carta de Efesios. Pero lo mejor de todo esto, mis queridos hermanos, lo mejor de todo esto es que si nosotros decidimos estar del lado de Jesús, estaremos del lado de aquel a quien se le dio toda la potestad en el cielo y en esta tierra. Él vendrá a socorrer a aquellos que confían en Él. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado de Jesús? Él promete estar con nosotros, socorrernos en los momentos difíciles. Y es que a Pablo, hermanos, a Pablo se le fueron revelados los peligros que iban a arremeter contra la iglesia de Éfeso. Pablo recibió esa visión y de hecho él lo dijo y lo dejó escrito en Hechos 20, 29 y 31. 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31 dice, porque yo sé que, dijo Pablo cuando se estaba despidiendo de ahí de Éfeso, antes de ser apresado, porque yo sé que después de mí, oiga bien, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esa fue las palabras de despedida, parte de las palabras de despedida de Pablo cuando se fue de Éfeso. Imagínense, el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Pablo sentía temor saber los ataques que en el futuro la iglesia iba a sufrir, tanto de los enemigos externos como de aquellos enemigos internos. Los enemigos exteriores y los enemigos interiores. Pablo temía por eso. Y por eso es que Pablo aconsejó a sus hermanos que guardasen con diligencia la misión que se les ha encomendado. Y en versículo 32, ahí más adelante, en versículo 32, siempre de Hechos 20, dice Pablo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y luego el versículo 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y el 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.
Pablo había estado con ellos por más de 3 años, en los cuales Pablo los había instruido en toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no fueran sorprendidos por los dardos del enemigo, para que no fueran sorprendidos por aquellos lobos rapaces que iban a entrar en medio de ellos y cayeran entre sus mentiras. Lo mismo sucede hoy en la actualidad, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y por eso es que se dice, que la carta de Pablo a los Efesios es una carta atemporal, es una carta que no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque su mensaje es válido para cualquier tiempo de la historia de la humanidad. Por eso se dice que es atemporal. Pablo habló y les advirtió de ataques externos y también internos. Y es que hoy en día, mis queridos hermanos, el diablo está atacando nuestra doctrina, está atacando de la misma manera. Hay lobos rapaces dentro de nuestras iglesias, Hay lobos rapaces. Tenemos ataques de externos y tenemos también ataques internos, ¿verdad? Y hoy el diablo está atacando nuestra doctrina desde dentro de la iglesia, desde dentro de nuestra misma iglesia están esos ataques a la doctrina. Nuestros mismos hermanos queriendo enseñar doctrinas falsas, doctrinas que no están acorde a la palabra de Dios. Y con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? El pueblo de Dios, los hermanos, están siendo confundidos con estas enseñanzas equivocadas, con estas enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. No me voy a detener a decirlas porque las hemos dicho a lo largo de este trimestre, ¿verdad? Ya debemos de tener identificadas cuáles son algunas de esas enseñanzas equivocadas con las cuales internamente está siendo atacada la doctrina de nuestra iglesia. Y por eso, ante este ataque, dice la siguiente lectura: Dios, en su trato con nosotros, siempre quiere nuestra salvación, nuestra santificación. Ese es el objetivo de Dios y para eso nos ha escogido desde la eternidad, para que fuéramos santos. Para eso nos ha escogido, para que fuéramos santos. Cristo se dio a sí mismo por nuestra redención. Cristo nos redimió a cada uno de nosotros para que por nuestra fe en su poder para salvar del pecado pudiéramos ser completos en él. Imagínense, por medio de su poder nosotros podemos vencer el pecado, podemos salvarnos del pecado, ¿verdad? Y de esa manera vamos a ser completos en él. Este está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 231. Nuestra fe en el poder de Cristo es lo que nos va a ayudar a lograr la victoria total en este conflicto cósmico en el cual estamos nosotros, cada uno de nosotros. Él nos va a ayudar a vencer el pecado y de esa manera tener un pueblo sin mancha para cuando Jesús vuelva por segunda vez. ¿Podemos estar sin manchas? Claro que sí. ¿Podemos llegar a tener una vida sin pecado? Claro que sí, ¿verdad? Aunque algunos por ahí mencionan la teoría de la última generación, dicen como que fuera algo de disidentes de nuestra iglesia. Claro que no. La misma Biblia habla sobre eso. La última generación perfecta, esa última generación que va a vivir sin mancha, esa última generación que va a ser sellada por el Espíritu Santo antes de la segunda venida de Jesús. Esa es la última generación, ¿verdad? Y eso se va a lograr con la ayuda de Dios. Y termino con lo que Elena de White escribió en Nuestra elevada vocación en la página 80. Elena de White dice: en el concilio del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía, pudieran llegar a ser los elegidos de Dios. Y oiga, Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es el deseo de Dios.
porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre. ¿Mediante quién? Mediante su Hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusarán ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación, pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre a la presencia de Dios. Mérito humano. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. No se puede colocar ninguna confianza en las obras, ni en los felices vuelos de los sentimientos, como evidencia de que los hombres han sido elegidos por Dios. O sea, ni las obras, ni los sentimientos. Eso no va a servir como evidencia, dice la de Juan, de que los hombres han sido elegidos por Dios, porque los elegidos por Dios son aquellos que han sido elegidos a través de Cristo. A través de Cristo somos elegidos hijos de Dios. Y en Efesios 1, en el capítulo 1, leemos que Dios nos escogió para andar en buenas obras y crecer con sabiduría y revelación espiritual. Que esa sabiduría, como dice Elena de White, la podamos utilizar para tomar las decisiones correctas y apartar ese orgullo humano que nos aleja de Dios, que apartemos ese orgullo humano para poder aceptar la provisión de Dios, la provisión que Dios hizo para nuestra salvación. Solamente la gracia de Cristo nos hará aceptables delante de Dios. Aceptémosla por medio de la fe en su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Aceptar la gracia de Cristo por medio de la fe. Fe en Cristo. Confiemos solamente en Jesús. Esa será la evidencia, porque los elegidos, dice, son elegidos a través de Cristo. Y recuerda, somos benditos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y siempre te esperamos acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.